En el mar acababa todo, como en el mar había comenzado todo para nosotros. En este momento hemos recibido un número elevado de muestras de población aborigen de las distintas islas, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera y del Hierro, y lo que vamos a hacer ahora es descontaminar el material y a partir de ese momento iniciaremos el proceso de extracción de ADN. Con una gran cantidad de ADN vamos a ser capaces de determinar su origen geográfico, pero también nos van a permitir obtener mucha información sobre la población aborigen de Canarias. Ellos redescubren las islas y se encuentran con unas gentes que hablan de modo distinto a los europeos, pero que en cambio son poblaciones blancas, en algún caso incluso algunos son rubios, y todo eso genera la sorpresa de Europa, es decir, ¿de dónde han venido? Existen teorías que hablaban de un origen nórdico para la población aborigen de Canarias, de cabello rubio, de ojos claros. En cuanto a esas teorías del origen vikingo, los vikingos fueron un pueblo navegante, sin duda. Se llegaron hasta Canarias, no se puede asegurar con certeza. En este momento tenemos las librerías de ADN antiguo en los tubos. Si la concentración es alta, quiere decir que hemos tenido éxito y hemos sido capaces de obtener ADN, y si la concentración es baja o nula, querrá decir que el experimento ha fallado. Los cronistas que vieron a los canarios el año 1341, lo primero que dicen es que no saben navegar, que no tienen medios de navegación ninguna. Es decir, no conocieron la navegación nunca. Entonces introducimos la muestra aquí, seleccionamos el protocolo y medimos el ADN. Y en este caso es una buena concentración de ADN. Hemos visto que hay muestras que han dado muy buenos resultados. Púrpura, el color de prestigio, el color de la ropa imperial, atrajo al Imperio Romano a las islas, donde podía obtener el tinte más caro y exclusivo de la época, destinado a los emperadores. Los restos humanos más antiguos de Tenerife, restos humanos guanches, datan del siglo I, II después de Cristo. Por esa época, Canarias en general era un lugar de interés económico para el Imperio Romano, está claro. O sea, la presencia de miles de fragmentos de ánforas romanas de distinto tipo en el islote de Lobos demuestran la presencia de unas personas trabajando allí con el sano fin de extraer púrpura de la Stramonita hemastoma, que es el molusco marino del cual se extrae, para comercializarlo. Recordemos que la púrpura era prácticamente exclusiva del emperador. O sea, el emperador era el que dominaba todo eso, ¿no? Con el paso del tiempo apenas nos quedaba recuerdo de aquel primer hogar del que llegamos. Nuestro origen fue un gran enigma que se prolongó durante muchos siglos. Y solo nuestros cuerpos tenían la respuesta. Tras procesar la información genómica obtenida a partir de material arqueológico de aborígenes de Canarias, hemos determinado que los aborígenes de Canarias son similares a poblaciones norteafricanas antiguas. En concreto, son bastante similares a muestras del Neolítico tardío de la región de Marruecos. Esto confirmaría este origen bereber de la población aborigen, una población bereber con una composición genética previa a la llegada de poblaciones árabes. El hecho de que existan individuos que tienen el cabello claro y los ojos claros se debe a la existencia de migraciones prehistóricas desde Europa hacia el norte de África. Los primeros cronistas e historiadores dicen que estas gentes que han sido traídos como castigados al archipiélago canario porque se levantaron contra el poderío de Roma, y entonces Roma, en justo castigo, los dejaron en las islas, les dejaron cabras, ovejas y puercos, los abandonaron y se marcharon. Cuando comparamos el ADN antiguo de poblaciones aborígenes de las distintas islas, observamos que todas en origen estarían relacionados con el norte de África bereber, por lo tanto tendrían un origen común.
Lo que ocurre es que la manera en la que esas poblaciones evolucionaron dentro de cada isla pudo haber sido distinta. Los bereberes, que en esa época es más correcto llamarlos libios, vivían desde Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Todas estas regiones son vecinas, digamos, a Egipto. Podían también tener conocimiento con absoluta seguridad, digamos, de las prácticas funerarias que existían en Egipto. Donde se momificaba era en Egipto, pues la asociación de momias de Canarias con los egipcios, esa naturalmente fue la supuesta primera prueba de que esto podía estar relacionado con Egipto. Evidentemente eran fronterizos el norte de África y debieron conocer también la momificación egipcia, ¿no? Heródoto dice en un momento determinado: algunos de estos pueblos libios tienen costumbres similares a los egipcios. Hay esa semejanza. ¿Se lo inventaron los canarios de Gran Canaria y se lo inventaron los guanches de Tenerife ellos por su cuenta? No. Eso debió venir aprendido. Entre todas las momias, Luis Román detuvo su mirada especialmente en una. Aquel jajo conservaba hasta el último detalle de su cuerpo. Entonces decidió salir con evidencias de su hallazgo. Mostrar a la corte y al mundo ilustrado el prodigio que los guanches habían conseguido con sus muertos. Así que recorrieron el largo camino de vuelta con la única prueba que resultaría irrefutable. De esta cueva, con bastante seguridad, salieron 4 momias en 1764 y una de ellas es la que actualmente tenemos en exposición en el Museo Arqueológico Nacional. Aquel inesperado viaje dio comienzo a esta historia. Mi historia. Llega a la corte en agosto de 1764. Dicen que mandan esta porque está perfectamente conservada, que ni la punta de la nariz le faltaba. Viajé por tierra y por mar. Llegué a lugares lejanos cuya existencia nunca imaginé. Muchos años después, era la ciencia quien se interesaba por nosotros. Una de las buenas noticias resultado de la investigación es que ya sabemos cuándo vivió y murió esta momia. Vivió entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Es decir, en plena Edad Media nuestra, podemos decir que tiene 900 años aproximadamente. Otro de los interrogantes era el pelo de la momia. Un cabello abundante, rizado. Son muy raros los ejemplares de momias guanches que conservan restos de cabello. Cuando digo restos es pequeños restos. No es su pelo directamente, claro, no sale directamente ese pelo. Son mechones con los que se ha conformado, con adhesivos se han ido colocando los mechones sobre la cabeza. Parece que está pegado y de hecho los conservadores siempre hablan de una especie de, pues eso, de pelucón que le han puesto en algún momento de la historia. La pregunta era, ¿el pelo es suyo? Hay una novedad muy interesante que nadie intuía. Resulta que si coges pelos y los datas, esos pelos coinciden exactamente con el tiempo en el que se ha datado el cuerpo de la momia. O sea, ese pelo es de la misma época del cuerpo de la momia. Lo atractivo es que se nos conforma el personaje entero. La investigación con la momia del Barranco de Erques se acerca a su fin. En estos momentos, el escultor forense Juan Villa está haciendo una reconstrucción facial. Después de casi 1000 años, vamos a poder ver cómo fue el rostro de esta momia maravillosa. Hoy es un día muy emocionante para nosotros aquí en el taller forense. Vamos a iniciar la reconstrucción del rostro de la momia guanche. Queremos saber cuál fue el aspecto real que tuvo en vida.
Ya tenemos el cráneo que hemos podido imprimir en 3D gracias al TAC que se hizo en el hospital, y a partir de ahora se trata de reconstruir el rostro. Primero colocaremos unos medidores, después irán esculpiendo, modelando los músculos para finalmente ir dando forma al rostro. Nosotros no interpretamos, sino que simplemente seguimos unos indicadores perfectamente estudiados. La nariz ha condicionado mucho el aspecto. Es una nariz muy chata, muy ancha. A mí me emociona. Es una momia con la que llevo trabajando mucho tiempo. Entonces, verle el rostro a esa persona que murió hace tanto tiempo me ha emocionado. Me parece impresionante. Realmente es muy emocionante, después de tantos meses de trabajo, ver el rostro de la momia. Dejas de ver a la momia y ves frente a ti a una persona que vivió hace casi 1000 años. Aquel hombre estaba viviendo en la isla de Tenerife y murió en la isla de Tenerife. Estamos viendo a un antepasado nuestro de la humanidad. Nuestra forma de vivir y de enterrar desaparecieron. Pero nosotros nunca nos fuimos. Siempre estuvimos aquí. De la mejor forma que se puede estar. De la única. Generación tras generación. Viviendo. Uno de los resultados más interesantes de este estudio es la supervivencia de la población aborigen en la población actual canaria. Si lo calculamos usando el ADN mitocondrial, que se hereda desde el punto de vista de los linajes maternos, en torno al 30 y el 50% de los canarios actuales tendría un ancestro materno de origen aborigen. Del genoma completo de un canario, un 15-17% tendría origen aborigen. El sentido de identidad en algunos casos se mantiene, pero hay también muchísimos casos que los tenemos sobradamente conocidos donde los indígenas se casan, hombres o mujeres, naturalmente con los castellanos. Esos guanches, esos indígenas que tuvieran la condición social elevada, esos se terminaron por fusionar con gentes que también tenían una posición social elevada de los castellanos. Siempre está presente. De hecho, el mundo guanche siempre está presente en el sentir canario, digámoslo así. Sobre todo en Tenerife, porque los guanches son de Tenerife. Ahora sé lo que ha ocurrido. Siglos después, nos siguen estudiando y nombrando. Levantan esculturas en nuestro honor. Nos siguen honrando como si aún estuviésemos aquí. Como si todavía viviésemos en nuestras tierras y nuestras cuevas. Al final somos pues una síntesis, como sucede en tantos lugares felizmente de España, que somos un país mestizo, felizmente mestizo. Si pudiera llevaros un mensaje hasta lo más alto del acantilado, os diría que os sintáis orgullosos donde quiera que descanséis. Nuestros cuerpos sobrevivieron y nosotros nunca nos fuimos del todo. Ese es el verdadero mensaje que me gustaría haceros llegar.